Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Veremos ahora la unidad número 3, que son las rectas paralelas, en su lección número 1, paralelismo, con el tema rectas paralelas y transversales. El objetivo es definir y designar las rectas que son paralelas, al igual que definir y reconocer las rectas que son transversales. Observe las siguientes figuras. Si se prolongan los lados de los trapecios como rectas, veamos qué pasa con las rectas, que las vamos a llamar L y M, y las otras rectas del otro trapecio las vamos a llamar R y S. Vamos a ver qué sucede con ellas. Entonces, comencemos con el trapecio del lado izquierdo. Si observamos bien, vamos a darnos cuenta que hay en los lados, tiene unas líneas punteadas de color rojo. ¿Sí? Observamos, ¿verdad? Y entonces vamos a utilizar esas líneas punteadas para prolongar unas rectas tanto hacia arriba como hacia abajo. Y de esa forma observamos nosotros que esas dos rectas, que las vamos a llamar L y M, se van a cortar en un punto. ¿Cómo decimos cortar? Que se cruzan, pues se pasan una sobre la otra. Eso decimos cortar. Se cortan en un punto. Entonces decimos que ambas rectas se cortan en un punto. ¿Sí? Observamos y forma una especie de triangulito, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con el otro trapecio? Ese trapecio también tiene unas líneas punteadas de color rojo. Observa, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo, las vamos a prolongar. Estas rectas las vamos a llamar R y S respectivamente, y al hacer eso se forma esto. Ahora, ¿qué sucede con esas dos rectas? Si observamos esas dos rectas, por ningún motivo, por ninguna forma, se cortan. O sea que no se cruzan, no se tocan para nada. Entonces, al darse esta situación, nosotros podemos dar como definición que si dos rectas que no se cortan, en ningún momento las vamos a llamar rectas paralelas. ¿Sí? Las rectas paralelas son dos o más rectas que no se cortan, no se tocan en ningún momento. Y las rectas que se cortan, decimos que son rectas no paralelas. ¿Sí? No son rectas paralelas. Ahora, para expresar lo que sería el paralelismo, en otras palabras, hablar de que son dos rectas paralelas, se va a utilizar el símbolo de dos líneas paralelas o dos líneas pegadas. En las figuras anteriores, R y S son rectas paralelas, en donde ese símbolo se lee paralela, ¿sí? Es paralela a. Entonces decimos R es paralela a S, o lo podemos leer al revés, como que S es paralela a R. ¿Sí? Ahí no importa cómo lo podamos leer, significa exactamente lo mismo. Por un punto cualquiera que no esté en una recta, puede trazarse una y solo una recta que sea paralela a la recta dada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una recta de referencia, podemos trazar otra recta paralela tomando un punto de referencia y solo forma una sola recta. Porque si trazamos otro tipo de recta, automáticamente esas rectas se van a cortar en algún punto. Y entonces nosotros vamos a designar o definir las rectas paralelas colocándoles unas flechitas en las rectas. Y para diferenciarlas, por si tenemos más de una recta, entonces podemos colocar 1 o 2 o 3 o 4 de estas flechitas para indicar lo que sería el paralelismo. Ahora, lo que les decía, tenemos una recta dada y tenemos un punto. Utilizando las escuadras, que esto en teoría, ustedes en dibujo técnico lo vieron o lo van a ver, cómo trazar rectas paralelas, pero yo más o menos voy a darles una idea, que sería colocar las escuadras de esta forma, y la escuadra que está sobre la línea, ¿sí? Que está marcando la línea, esa escuadra la vamos a deslizar hacia arriba teniendo la otra fija, y de esta forma poder trazar la otra recta, ¿sí? Colocándola justo sobre el punto podemos trazar la recta, y ahí se forma lo que sería dos rectas paralelas. Otro mecanismo es colocar las escuadras de esta otra manera, y la escuadra que de igual forma está sobre la línea o marcando la línea recta, la vamos a deslizar hacia arriba hasta el punto para poder trazar la otra recta. Y de esta forma son los mecanismos o los procedimientos utilizando las escuadras para poder trazar rectas paralelas. Y en virtud de esto nosotros podemos decir que al tener dos rectas paralelas con una línea que las corte
van a formar ángulos, que esos ángulos tienen igual medida. Pero antes de eso, esa línea que corta las dos rectas paralelas se le llama recta transversal. ¿Sí? Entonces, las dos rectas que están tanto en color azul, en rojo, perdón, son las rectas transversales. Y observemos bien que las rectas paralelas las tenemos identificadas con las flechas para indicar que son paralelas entre sí. Entonces, en este ejemplo nos preguntan, utilizando la figura a la derecha, que indiquemos qué rectas son transversales y qué rectas son paralelas. Entonces, en virtud de esto, ¿cuáles van a ser las rectas transversales? Nos dan referencia respecto a quiénes son las que vamos a encontrar las rectas transversales. Y las rectas que atraviesan las dos rectas paralelas, que son M y N, son las rectas P y L. Entonces, por lo tanto, tenemos dos rectas transversales, que una es P y la otra es L, ¿sí? Que cortan a las dos rectas paralelas, las atraviesan por completo a las dos. Y las rectas que son paralelas son M y N, que las vamos a definir a través del símbolo de paralelismo. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.